¿Qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Es bueno una vez más encontrarnos frente a la palabra del Señor. Qué dulce es la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos ocasiones en que se repite este pasaje, esta verdad. Y la primera tiene origen allá en el Antiguo Testamento o la revelación primaria. Es cuando el pueblo de Israel ha salido o ha sido liberado de allá de Egipto por el Señor y con mano poderosa. Y ellos empezaron a murmurar ahí en el desierto de que no tenían que comer, no tenían para comer. Y es ahí cuando el Señor les dice que Él les va a proveer, Él les va a dar todo lo que ellos necesitan. Algunos de ellos querían regresar allá a Egipto y el Señor les habla y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el Señor les dio este pan del cielo que más tarde se llamó el maná. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, 5 más aproximadamente, más bien el 4, Satanás tentando a Jesús, diciéndole que él mande y ordene que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ambos pasajes, aunque están separados históricamente, es que el hombre tiene un espíritu que tiene que alimentar. Y el único alimento que es único, excepcional, permanente, no tiene fecha de caducidad, no vence, es la palabra del Señor. Bien, entonces hoy vamos a las Escrituras, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, que dice así la palabra del Señor. Mirad que ninguno de ustedes pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Solamente vamos a leer ese pasaje de las Escrituras que tiene un tremendo significado, una tremenda enseñanza, una tremenda indicación ética y valórica para nosotros. El tema que vamos a compartir hoy es Mía es la venganza. Mía es la venganza. Hay muchas situaciones, mis queridos hermanos, en las realidades humanas, donde algunos han sido heridos, dañados, han sido ofendidos, han sido insultados por diferentes tipos de situaciones. Es la realidad misma del pecado original, donde se dan hechos, ya sea en el área de los negocios, en el contexto laboral, en algunas opiniones políticas, en algunas situaciones de carácter históricas, en otros aspectos de carácter cultural, y de una u otra forma, todos tienen una forma de mirar, de interpretar la realidad. Es lo que algunos le llaman la cosmovisión, es el cómo la persona mira y entorna, interpreta o explica algunas situaciones. Otros también le llaman una mirada distinta. Pero la palabra del Señor nos habla de que Dios es la fuente de lo bueno, de lo perfecto, de lo agradable, de todas aquellas cosas que el hombre necesita en su mente, en su corazón y en su espíritu. La fuente aquí es el Señor. Y en las epístolas nosotros vamos a encontrar bastantes segmentos, trozos, párrafos extensivos, donde el Espíritu Santo inspiró tanto al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, refiriéndose a los textos didácticos del Nuevo Testamento para enseñarnos, para instruirnos, para educarnos en cuanto a cómo comportarnos, en cómo relacionarnos y cómo tener vidas saludables en todas las relaciones interpersonales.
Cuando el pasaje dice, mía es la venganza, es cuando el escritor sagrado está reconociendo y escribiendo y dejando un precedente sólido, firme, de que es Dios, que es el Señor, el que juzga correctamente, el que interviene en el momento asertivo y el que es capaz de separar las cosas buenas de las malas y actuar, obviamente, con su santidad y rectitud y justicia. Este pasaje se presentan dos reacciones en cuanto a frente el tema de la venganza. Primero está el mal pagar o el mal pago. Pagar acá en las Escrituras se vuelve a repetir también cuando el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:17 dice el texto, mía es la venganza, yo pagaré. Y dice, dejad la ira o la venganza en las manos del Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos excedernos, podemos hacer comentarios indebidos, inapropiados, frente a alguna situación X de una persona que nos ha ofendido, nos ha humillado o ha querido sacar ventaja de nuestras vidas. Por eso es que la reacción que una persona puede tener en un momento puede ser entendible racionalmente, humanamente, pero no así según las Sagradas Escrituras. Ahí en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 9 al 12, el apóstol Pedro añade, y lo voy a buscar para nuestra instrucción, dice ahí en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Como la precisión, la exactitud del apóstol Pedro en relación a cómo nos relacionamos, el cómo actuamos en cuanto a nuestra vida cristiana respecto a lo que sentimos y respecto a las decisiones que tomamos. No, por ningún motivo, es totalmente contrario, donde el Señor le dice que el creyente no puede maldecir con maldición, no puede hacerle daño aunque a él le hicieron daño. Es decir, no pagar mal por mal, ni maldición por maldición, sino que más bien por el contrario, bendecir. La palabra bendecir en el texto griego es eulogio, y es una de las palabras que se repite con mucha frecuencia en las Sagradas Escrituras para dejar en claro que aquellas personas que necesitan el apoyo del Señor y la bendición del Señor solo la podrán encontrar en el Dios Todopoderoso. Es decir, las bendiciones de Dios son teocéntricas y no antropocéntricas. Es decir, no están sustentadas en las pasiones, en los anhelos y en el poder humano, sino en Dios. También dice el texto que fuimos llamados para heredar bendición. Es decir, la obra del Señor, los mandamientos del Señor, los consejos del Señor, las indicaciones del Señor, siempre han estado pensadas en que nosotros y usted y yo tengamos bendición. La vida del creyente se puede medir por el amor por la vida, el respeto por la vida, el cuidado de la vida, el cuidado del cuerpo, el cuidado del matrimonio, las atenciones frecuentes que debemos tener hacia nuestros hijos y también hacia la iglesia, porque no olvidar de que las escrituras proporcionan que hay padres que son biológicos, como también hay padres que son espirituales. Refrenar la lengua, el cuidado de hacer comentarios en tiempos inapropiados, el hacer comentarios y observaciones excesivas acerca de cosas que no son reales. La exageración pareciera ser
que es una de las acciones que todos los hombres manifiestan cuando están molestos. Busque la paz, haga el bien. Ponga siempre sus ojos en el Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y aquí hay algo muy hermoso, mis queridos amigos y hermanos, que Él escucha las oraciones. El texto dice, sus oídos atentos a sus oraciones. Qué hermoso, qué maravilla, hermanos, que cada vez que oramos al Señor, buscamos el rostro del Señor, abrimos nuestros labios y vemos cómo es nuestro Dios y Él ahí siempre escuchando nuestras oraciones. Es así. Entonces, el llamado es a ser justos, a ser rectos, a ser íntegros, porque de esa forma es el Señor que se agrada de sus hijos. También el segundo punto que tiene que ver con mía es la venganza, es el buen pago. Como Dios siempre pagará bien a quienes son sus hijos y que actúan en justicia, en equidad y también supuestamente en un sentido, buscan la voluntad del Señor, hacerla en todas las cosas que vivimos. Ahora, no es fácil en un aspecto hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que esforzarnos para escuchar a Dios, para leer su palabra y darnos cuenta que el Espíritu Santo está hablándonos cada día. Hay áreas en las cuales tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos, y hay áreas y segmentos en nuestro corazón y espíritu que tenemos que mejorar, que tenemos que avanzar. Por eso el apóstol Pablo dice que él se olvida de las cosas que pasaron en el pasado y se extiende y levanta la mirada en el llamamiento que Dios le ha extendido. No que lo haya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia el supremo llamamiento. El supremo llamamiento o el llamado del Señor es el llamado más importante que Dios ha hecho y que nos ha hecho para salvar nuestras vidas. Se cuenta la historia de que un presidente de los Estados Unidos necesitaba un pastor para la Casa Blanca. Había un ministro de Dios muy recto, muy íntegro, y de acuerdo a los consejos que recibió el señor presidente, lo eligió y lo llamó personalmente y lo invitó a trabajar en la Casa Blanca. Este pastor, emocionado, contento, su situación económica, su situación familiar, sus hijos, todo cambiaría de un contexto de un estado en la gran nación del norte a una situación económica distinta. Sin embargo, este pastor tomó el vehículo y viajó grandes extensiones como se mueven las carreteras en los Estados Unidos. Y cuando iba camino sintió hambre y se orilló y vino el Espíritu Santo sobre él. Y le dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es más importante? ¿Servir a los hombres o servir a Dios? ¿Qué es más trascendente? ¿Escuchar el llamado del Señor o el llamado de los hombres? Quiero decirle que el llamamiento del Señor es el más importante y más sublime que una persona puede escuchar, recibir y obedecer. Dios está llamando hoy día a hombres y mujeres a la salvación, pero también la mies es tan grande la multitud de miles de millones de personas en el mundo de hoy que se están perdiendo. Y hay diferentes contextos donde el Espíritu Santo quiere nuevos y jóvenes ministros del Señor, bien preparados, bien equipados, firmes en el Señor, para que pongan la mano en el arado y sigan adelante en el nombre de Jesús. Por eso, el buen pago, no la venganza, sino bendecir y entender que es Dios quien juzga correctamente. Sus juicios, sus intervenciones nunca fallan, nunca faltarán, porque
Los ojos del Señor están siempre sobre los justos y atentos a sus oraciones. Dios es bueno, es maravilloso. Y Él sabe, y su palabra nos enseña reiteradamente que tenemos que hacer lo correcto, ser honestos siempre. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo llegará, si no desmayan. El cansancio a veces, no hay cambios a veces en las personas y se agota a veces la paciencia. Pero cuando nos acercamos al Señor, nos damos cuenta que Dios es paciente y tenemos que aprender a ser pacientes, aprender a esperar, aprender a colocarnos tranquilamente delante del Señor, que Él va a intervenir. Los tiempos de los hombres son distintos a los tiempos de Dios. A veces nosotros queremos apurarnos, queremos las cosas ya, pero el Señor nunca falla y nunca le fallará a sus hijos. El pasaje de Mateo capítulo 25, versículo 35 al 46, quiero leerlo, porque ahí hay una lección maravillosa, donde este apóstol Mateo, cobrador de impuestos que el Señor le llamó, y recoge en una de las grandes enseñanzas del Evangelio. Mateo 25, versículos 35 al 49. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos, fíjese, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y diciendo y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel vinimos a ti? Respondió el rey, les dirá: de cierto les digo que cuando hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no viniste a mí. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no viniste a mí? Porque les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Qué tremendo, qué hermoso, qué maravilloso. Cómo el Señor compara que cuando usted y yo le hacemos el bien a alguien, a algún hermano, a una hermana, en la fe en Cristo Jesús, se los estamos haciendo al Señor. Es como que Cristo mismo está recibiendo el beneficio. Hace unos días, con un calor tremendo, como todos nosotros nos tenemos sed y nos dan deseo a veces de comernos o saborear un helado. Y fui a un lugar X para comer un helado y muchas personas estaban ahí saboreando, calmando la sed. Pero había una persona ahí esperando en una silla de rueda, que alguien tuviese compasión de él y misericordia, y no solamente le diera 10 pesos, porque en ninguna parte un helado cuesta 10 pesos ni 100 pesos. Y yo vine, compré mi helado y empecé a comerlo, y el Señor tocó mi corazón. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Cómo estás tú comiéndote un helado? Y ahí está esa persona en silla de ruedas. Cómprale un helado.
¿Sabe? Le compré el helado. Se lo pasé. Sus ojos brillaban de alegría, de gratitud, de emoción. La generosidad es una virtud de Dios. Dios nos ha dado un trabajo para proveer para su iglesia, para su reino, para las misiones, para la educación, para llevar la palabra del Evangelio, que es poder, que es luz y vida en este mundo de oscuridad y tinieblas. Pero lo importante acá es que cuando dice el Señor, mía es la venganza, Él sabe cuándo intervenir. Tenemos que entregarle las cosas al Señor, que aunque a veces hayan habido injusticias, situaciones difíciles y dolorosas, el Espíritu Santo de Dios, el Señor mismo, es el que nos da la paz y la tranquilidad, y entregarle todo a Él, porque Él juzgará correctamente en su tiempo. Nosotros como hijos de Él, como justos, lo más trascendente es conservar, mantener y tener como muy sublime su llamado, el llamamiento de Jesús, y no cansarnos de hacer el bien a las personas, porque a su tiempo llegaremos. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Oremos. Querido Señor, tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra son nuestros fundamentos, tu palabra es paz, tu palabra es salud, tu palabra es poder. Señor, muchas gracias te damos. Ayúdanos a confiar, a ser constantes, a permanecer en este glorioso llamamiento y dejar todas las cosas en tus manos, porque tú sabes siempre, cada vez que tú actúas, todo lo haces bien. Y la gracia y el amor del Señor sea derramado en nuestros corazones para vivir haciendo tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.